La semana anterior estábamos viendo la encuesta nacional de hogares y descargamos la ficha técnica. Dijimos que antes de abrir, de explorar cualquier base de datos, sea una encuesta, un censo, una base administrativa, teníamos que revisar primero la documentación, principalmente la ficha técnica, que es el documento donde están los objetivos, las características, el diseño, todo lo principal que debemos saber sobre una base de datos. Entonces, esa documentación, esa ficha técnica en particular, nos va a permitir saber qué es, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esa base de datos. Y nos quedamos revisando la ficha técnica hasta más o menos esta parte. Resulta que en la última versión completa de la NOW, que es del 2024, se han logrado encuestar a 36.594 viviendas. Este número es bastante alto. Hasta hace unos 10 años solamente eran 25.000, 24.000, pero cada vez el INEI logra alcanzar a más hogares y además la población peruana crece, así que es necesario también tener más información. Entonces, esos hogares se distribuyen de esta forma. eh, Esos hogares están en 5.359 conglomerados y acá está la distribución por departamentos. Notar que están todos los departamentos, los 24 departamentos, así que eso va a ayudarnos a tener información sobre, sobre todos estos. Una parte importante de la ficha técnica, quizás la más principal, es esto que dice nivel de inferencia. La inferencia se refiere a la capacidad de una muestra para darnos conclusiones sobre la población. La ENAO solamente tiene información de una muestra muy pequeña, 36.000 hogares, a comparación de la población enorme del Perú, que deben ser más o menos 8 o 9 millones de viviendas de hogares, ¿no? Entonces, en realidad es el tamaño ínfimo de muestra a comparación de todo el agregado total de hogares del Perú. Entonces, tenemos que preguntarnos, ese tamaño de muestra, ¿qué tipo de conclusiones nos puede dar sobre la población? Y acá nos dice que si queremos estudiar datos anuales, solamente podemos sacar conclusiones nacionales, urbanas, rurales, para cada departamento del Perú: costa urbana, costa rural, sierra rural, selva urbana, selva rural y Lima metropolitana y Callao. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero sacar cuál es la tasa de pobreza a nivel nacional para un año, supongamos el 2024, sí puedo, porque acá está anual nacional. Si yo quiero sacar la tasa de pobreza de la zona urbana y de la zona rural en un año, también lo puedo sacar porque está acá. Si quiero sacar la tasa de pobreza de cada departamento del Perú para un año, sí es posible. Puedo sacar la tasa de pobreza de Cusco, de Arequipa, de Lima, de cualquier departamento. Quiero sacar la tasa de pobreza de la costa urbana para un año en particular, también puedo. Para la costa rural en un año particular, también puedo. Para la sierra urbana, sierra rural, selva urbana, selva rural, también puedo. ¿Puedo sacar la tasa de pobreza de Lima Metropolitana y Callao para un año particular? Sí puedo. ¿Qué no puedo? Lo que no está acá. Por ejemplo, si yo quisiera saber la tasa de pobreza de la provincia de la Convención en Cusco. Acá no aparece provincia, no aparece provincias, así que no puedo sacar la tasa de pobreza de las provincias, de ninguna provincia. Tampoco acá aparece distritos, así que no puedo sacar la tasa de pobreza de cada distrito. Acá tampoco aparece que pueda sacar información sobre manzanas, así que tampoco puedo saber la tasa de pobreza de manzanas. Entonces, esta inferencia es, me limita a qué tipo de estudios puedo hacer. ¿Puedo hacer un análisis de la pobreza a nivel departamental? Sí.
¿Puedo hacer un estudio de la pobreza a nivel nacional? Sí. Urbano-rural también. Costa, sierra y selva separado por urbano-rural también. Pero no podría hacer un estudio de pobreza a nivel de provincias y mucho menos a un nivel de distritos y peor aún a nivel de manzanas. Entonces, tomarlo en cuenta. En caso quiera tener datos o conclusiones a nivel de distritos, perdón, trimestrales, cada trimestre, solo podría sacar datos nacionales, urbano y rural. Por ejemplo, si quiero sacar la tasa de pobreza en el primer trimestre del 2024 a nivel nacional, sí puedo. Si quiero sacar la tasa de pobreza del primer trimestre del 2024 para la zona urbana y también ese dato para zona rural nacional, sí puedo. Si quiero sacar la tasa de pobreza del primer trimestre del 2024 para el departamento de Cusco, no puedo, porque acá no aparece departamentos. Quiero sacar la tasa de pobreza del primer trimestre del 2024 para la sierra urbana, tampoco puedo porque acá no aparece. Entonces, a nivel de, con frecuencia trimestral, solamente puedo hacer estudios nacionales, urbano, nacional y rural nacional. No podría hacer un estudio de pobreza trimestral por departamentos, por ejemplo. Tampoco por sierra, costa y selva, urbano, rural, tampoco. Solamente separando acá con estas características. Eso va a ser muy importante porque va a limitar lo que puedo hacer con mi muestra. En alguna ocasión me ha tocado algún alumno de tesis que en tesis uno plantea una investigación muy bonita, muy interesante, aprueba con una nota excelente, pero cuando llega a tesis 2 se da cuenta que el nivel de inferencia de la encuesta que está utilizando no permite contestar su pregunta de investigación. Sobre todo, esto pasa con temas provinciales. Muchos quieren hacer estudios provinciales y algunos también estudios distritales, pero lamentablemente no existen muchas bases de datos que uno pueda utilizar para ese tipo de estudios provinciales o distritales. Yo sé que sería ideal tener esa información porque tendrías muchas observaciones y podrías hacer estudios bastante ricos, pero no hay mucha información sobre eso. Entonces, tomarlo en cuenta, sobre todo al momento de plantear una pregunta de investigación. Y todas las encuestas deben tener esto, ¿no? Los censos tienen, los censos no, ¿no? Porque la inferencia te está hablando de cómo una muestra te da información sobre la población. En el censo, por definición, ya es información de toda la población, así que tiene inferencia total, ¿no? Entonces no es necesario este segmento en la ficha técnica de un censo. Entonces siempre hay que chequear esto. Acá nos dice, en caso querramos trabajar con la ENAO panel, la ENAO panel es mucho más chiquita en cantidad de hogares, porque como ya les comenté, rastrear a los mismos hogares durante varios periodos suele ser bastante complicado, caro en términos monetarios, en términos de tiempo, y también difícil porque las personas se mudan, mueren, fallecen, se separan, entonces es difícil hacer seguimiento por muchos años a los mismos hogares. Entonces, el nivel de inferencia de la ENAO panel también es más restringido que el caso de la ENAO de corte transversal. Notar que en el panel solo hay inferencia anual, no hay inferencia trimestral ni siquiera. Y solamente en el caso anual hay nacional, urbano, rural y costa, sierra y selva. Ni siquiera hay costa urbana rural, ni sierra urbana rural, ni selva urbana rural, solamente costa, sierra y selva secas. ¿Qué más? Bueno, acá no aparece mensuales, datos mensuales, así que de ninguna forma se puede sacar datos mensuales, no se puede hacer estudios con indicadores mensuales. Si me piden, saca la tasa de pobreza mensual, no puedo ni siquiera sacar la tasa de pobreza mensual a nivel nacional, porque no aparece acá en el nivel de inferencia. Entonces, tomarlo en cuenta. Si quisiéramos hacer, bueno, si el INEI quisiera
tener datos de pobreza mensuales, debería aumentar su tamaño de muestra, no tener solo 35.000 hogares, tendría que tener muchísimos más, ¿no? Pero eso también es un problema porque dispararía el presupuesto, el gasto planificado para hacer esas encuestas, ¿no? Sería muy, muy costoso. Y esta encuesta se tiene que hacer absolutamente todos los años. Listo. ¿Qué más? Luego, ¿cuál es la unidad de investigación? Es decir, cada una de las filas de mi base de datos, ¿qué es? En la mayoría de módulos, cada fila es una persona. Hay módulos donde una fila es un hogar, una vivienda, pero la mayoría es una persona. En algunos módulos son todos los integrantes del hogar que contestan todas las preguntas del módulo, pero en otros módulos solamente una parte de los integrantes de, del hogar contestan esas preguntas del módulo. Por ejemplo, cuando vamos a ver el módulo de empleo e ingresos, solamente van a contestar ese módulo aquellos que tienen de 14 a más años. ¿Por qué? Porque según la OIT, la edad para estar en el mercado de trabajo son desde los 14 años. Entonces, en ese módulo en particular, solamente hay desde 14 años a más. En los módulos de ciudadanía y gobernanza y transparencia, vamos a encontrar individuos solamente mayores de 18 años. En otros módulos, vamos a encontrar solamente a los jefes de hogar, porque son preguntas seguro relacionadas a la dinámica de toma de decisiones dentro del hogar. En otros módulos, vamos a encontrar solamente a niños, porque seguro son preguntas relacionadas solamente a la dinámica de niños. Cada módulo va a tener una restricción en qué tipo de características son los que contestan ese módulo en particular, pero en general cada fila va a ser una persona en los módulos. Solamente en algunos módulos cada fila va a ser un hogar o una vivienda. Y eso lo vamos a ver cuando abramos las bases de datos. Entonces acá también me dice quién informa, quién contesta el cuestionario. Los cuestionarios principales los contesta el jefe de hogar, que puede ser jefa o jefe. El cónyuge, en algunos solamente los que tienen algún tipo de ingresos, en otros los que tienen 2 años a más, en otros de 18 años a más. Vamos a ver al abrir el cuestionario esas diferencias. Bajemos. Acá están todos los temas de investigación. De todos modos, lo vamos a ver luego, así que vamos a correrlo, vamos a saltarnos esto, vamos a eventualmente ver los módulos después, así que me salto esto. Y quiero mostrarles la parte final. Algunos conceptos adicionales que van a ser de interés son estos: factor de expansión, imputación y deflactación. Ya, esos tres vamos a tener que definir porque van a aparecer con mucha frecuencia en esta parte del curso. Deflactación, imputación y factor de expansión. Empecemos por el último. ¿Qué es deflactación? Deflactación se refiere, o bueno, viene del deflactor, ¿no? ¿Se acuerdan que en macroeconomía, en sus primeras semanas de clases, vieron el deflactor implícito del PBI? Y el deflactor implícito del PBI nos daba información de cómo variaban los precios en el tiempo, ¿no? El deflactor era simplemente dividir el PBI nominal entre el PBI real, y si el PBI nominal y el real eran iguales, ese deflactor salía a 100. Si ese deflactor salía mayor a 100, quería decir que los precios habían subido a comparación del año base. Si ese deflactor era menor a 100, los precios habían reducido en comparación al año base.
Entonces el deflactor me da información sobre cómo varían los precios. Y resulta que los precios varían en el tiempo y también en el espacio, ¿no? Por ejemplo, una gaseosa hoy en día cuesta 3 soles, pero hace unos 10 años costaba 1,50 sol. Entonces en el tiempo los precios cambian. Si yo quiero comparar la ENAO del 2024 con la ENAO del 2014, entonces tengo que considerar que los valores monetarios, sean ingresos, gastos, cualquier valor monetario que esté en la ENAO, tiene que ser estandarizado a los precios de un año base. Y para eso tengo que deflactarlo. Pero también los precios varían en el espacio. No es lo mismo vivir en Lima que vivir en Puno o vivir en Piura o vivir en Tacna. Cada territorio del Perú tiene sus precios particulares de sus productos particulares. Por ejemplo, estoy segurísimo que los chifles en Piura cuestan mucho más baratos que los chifles en Puno. Estoy totalmente seguro que la papa cuesta mucho más barata en Cusco que lo que cuesta en Lima. Y estoy muy seguro que en la costa el pescado cuesta mucho más barato que lo que cuesta en la sierra. Entonces los precios no son iguales en el territorio, en el espacio, así que también es necesario deflactar los precios en el espacio. Y por tanto, existe también el deflactor espacial, además del deflactor temporal. O sea, hay dos deflactores, el espacial y el temporal. Para el deflactor temporal está simplemente la inflación que nos da el Banco Central de Reserva, ¿no? Y para el deflactor espacial, vamos a ver cuando abramos la base de datos que el INEI nos da esa información en una base de datos de TA. ¿Por qué es necesario deflactarlo? Porque en realidad, eh, cuando uno estudia condiciones de vida, no importa en realidad cuántos billetes o cuántos soles la persona reciba como ingresos o gaste. En realidad lo que nos importa es cuánto puede comprar esa persona. Entonces, si una gaseosa cuesta 3 soles acá en Lima, cuesta 5 soles en Cusco, lo que en verdad nos importa es que ha consumido una gaseosa, ¿no? Nos interesa lo que ha consumido. No nos interesa cuánto ha gastado, sino cuánto ha consumido. Para el bienestar, lo que importa es lo que consumiste, no necesariamente lo que gastaste en dinero. Por ejemplo, si yo tomo una gaseosa acá en Lima a 3 soles, me va a dar la misma satisfacción que haber comprado esa gaseosa en Cusco a 5 soles. Gasté diferente, pero me dio la misma satisfacción porque es el mismo producto. Entonces, por eso se deflecta. Muchas variables, cuando vamos a abrir la base de datos, van a tener el nombre variable deflactada. Y vamos a verificar si esa deflactación es espacial o es temporal. Normalmente la deflactación solamente es temporal, pero espacial, y nosotros ya lo vamos a tener que deflactar temporalmente cuando queramos unir con otros años. Eso es deflactación. Luego, imputación. ¿Qué es imputación? Resulta que no todas las preguntas de la encuesta son contestadas finalmente por las personas, por los hogares. Hay preguntas que las personas simplemente no pueden contestar aunque quisieran contestar. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuánto consumo de, eh, de fruta al mes en soles, cuánto gasto en soles en fruta, probablemente yo no sabría decir cuánto gasto en fruta. ¿Por qué? Porque yo delego esa función a una persona que me hace todas las compras en general de todo lo que necesito en el mes. Entonces le doy, no sé, 300 soles a esa persona y él compra todo lo que yo necesito y no sé específicamente cuánto gasta en frutas, no sé cuánto gasta en plátano, en mandarinas, no sé. Solo sé que el agregado es 300 soles, 400 soles, pero no sé exactamente cuánto gasta en cada producto. Y eso
No es porque la persona no quiera contestar, sino porque no saben, no tiene esa información. También puede suceder que me pregunten cuánto gasto en alquiler, pero yo no sé cuánto gasto en alquiler porque me lo debitan de mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito y hace tiempo no me fijo cuánto me están descontando. También puede ser que me pregunten cuánto gastas en tal producto, pero resulta que yo no pago ese producto, sino otro miembro del hogar. Entonces, hay muchos valores, tanto de ingresos como de gastos, que no se pueden contestar. Un ejemplo adicional de esto, una variable cuya respuesta no aparece, es el caso de los alquileres de personas que poseen su casa y por tanto no pagan alquiler. Por ejemplo, supongamos que yo poseo mi casa y viene el encuestador de la ENAO y me dice, ¿cuánto usted paga por alquiler? Y yo le digo, no pago alquiler. Pero resulta que en realidad sí estoy pagando alquiler porque poseo mi casa, solamente que es un costo de oportunidad, ¿no? Al poseer mi casa, yo tengo un dinero que no está generando intereses, no está ganando utilidades. Entonces, en realidad, el alquiler que yo estoy pagando es el costo de oportunidad de no tener ese dinero del valor de mi casa en otra actividad rentable, ¿no? Entonces, en realidad, a pesar que no desembolso un dinero en alquiler, si hay un costo por unidad de alquiler, entonces sí es un gasto que se debe atribuir al hogar. Y la persona, entonces, el encuestador escucha que es su casa propia, entonces le va a preguntar, ¿y cuánto pagaría usted por alquiler en caso no sea el dueño de la casa? Y normalmente las personas no saben contestar eso. Las personas no tienen idea de cuánto pagarían como alquiler en caso no sean dueños de su casa. En esos casos en general, cuando la persona no sabe qué contestar, lo que se hace es se imputan valores, es decir, se asignan valores dependiendo de las características promedio del entorno o de hogares similares a esta familia. Por ejemplo, en el caso de esto del alquiler, lo que haría el INEI es decir, bueno, esta persona vive en tal distrito, en tal cuadra, veamos cómo son los alquileres en esa zona. Y según ese promedio de los alquileres de la zona, imputa a esta familia que el valor de su alquiler debería ser tanto. En el caso de que la persona no sepa contestar cuánto estaba la fruta, cuánto gastó en frutas, lo que va a hacer el INEI es decir, mira, en este departamento, en este provincia, distrito, el precio de las frutas más o menos es tanto. En promedio, un hogar de estas características más o menos consume tanto, así que imputamos ese valor a este hogar. De modo que no hayan valores perdidos en esas variables donde sí hay gastos y sí hay ingresos, solamente que la persona que está contestando la encuesta no lo puede decir porque no tiene la información completa. Y para ese proceso de imputación, que básicamente es llenar los valores vacíos en este tipo de variables, hay muchos métodos. En particular, el INEI utiliza este método que es HOC-DEF para variables cualitativas y utiliza matrices medianas para variables cuantitativas. No vamos a entrar a eso porque eso es un tema de estadística en estricto, pero lo que sí debemos saber es que hay muchas variables en la ENAO que van a aparecer con el nombre de imputadas y eso quiere decir que el INEI es el que ha asignado los valores, no es que la familia haya contestado esos valores, sino el INEI lo ha atribuido según sus características del hogar. Entonces, eso es imputación. Vayamos luego al último concepto que iba a comentar, factores de expansión. Resulta que nuestros hogares encuestados, nuestras personas encuestadas, nos van a dar información y conclusiones sobre la población, pero no todos los individuos y hogares que están en la base de datos tienen una información igual de valiosa. Hay algunos que tienen información más valiosa que otros. Por ejemplo,
Si yo vivo al costado del INEI en Jesús María, yo soy una persona muy fácil de encuestar, porque el encuestador lo único que tendría que hacer es salir de su oficina a la calle y ya está. Me encuentra porque yo vivo muy cerca del INEI. Entonces, mi información es muy, muy poco valiosa porque soy muy fácil de encontrar, soy muy fácil de encuestar. Así que no valgo mucho en términos estadísticos, por tanto, no represento a muchos peruanos. Pero, ¿qué sucede si yo soy una persona muy difícil de encuestar, que vivo a 4.000 metros de altura, en una zona muy alejada de Puno, donde no llega la carretera, sino que el encuestador tiene que viajar varias horas en trocha y luego tiene que bajarse en un punto y luego tiene que caminar a pie varias horas adicionales? Entonces, como soy tan difícil de encuestar, mi información es mucho más valiosa. Por tanto, en términos estadísticos, voy a representar a más personas. Entonces, resulta que el INEI hace un modelito que te calcula la probabilidad de ser encuestado. Si tienes más probabilidad de ser encuestado, eres menos valioso. Si tienes poca probabilidad de ser encuestado, eres muy valioso. Y según esa probabilidad, tú representas a cierta cantidad de personas. Entonces, eso es el factor de expansión. Es un numerito, una variable, que te dice a cuántas personas o a cuántos hogares un individuo o un hogar de la muestra representa en la población, en el total, en el universo de, de la población. Ese cálculo, como seguro ya más o menos intuyeron, se realiza con esa probabilidad de ser encuestado y va a aparecer en los módulos que vamos a abrir eh, de la ENAU. Hay varios factores de expansión. Hay un factor de expansión para hogares, hay otro factor de expansión para individuos, hay otro factor de expansión solamente para aquellos que están en la población económicamente activa, hay otro factor de expansión que solamente es para aquellos que contestaron el módulo de educación, hay otro factor de expansión solamente para los mayores de 18 años, hay varios factores de expansión. ¿Por qué? Porque en cada módulo hay diferente universo de población, ¿no? En un módulo solamente hay los que son mayores de 14 años, así que el factor es distinto. En otro módulo solamente están los niños, así que ahí es otro universo, así que va cambiando. ¿Cuál utilizar? Dependiendo a qué población o a qué universo estoy estudiando. Vamos a ver eso cuando abramos la base de datos. Si no utilizo el factor de expansión, igual puedo hacer investigación, pero no voy a estar hablando sobre la población, solamente voy a estar hablando sobre la muestra. En economía hablamos de inferencia, pero de validez externa y validez interna. En algún momento han visto seguro eso. Cuando yo tengo una investigación con validez externa, se refiere a que las conclusiones que yo saco en mi investigación son generalizables para la población. Entonces, en este caso, si quiero tener validez externa, debería utilizar el factor de expansión para sacar conclusiones sobre la población. Pero también existe la validez interna que te dice o que se refiere a que una investigación solamente saca conclusiones para aquellos que están en la muestra y por tanto no se puede generalizar sus resultados a la población. Si quiero ese tipo de investigaciones, no es necesario aplicar el factor de expansión. Sin embargo, al menos en nuestra universidad le dan más énfasis a la validez externa, porque como se darán cuenta, la mayoría de investigaciones en nuestra universidad quiere dar recomendaciones de política y con validez interna no se puede dar recomendaciones de política, solamente con validez externa. Entonces, tómenlo en cuenta. Ya chicos, ¿hasta ahí preguntas?
Con eso hemos visto la ficha técnica. Nos hemos saltado algunas cositas, pero vamos a ir comentando más cuando abramos otros documentos y cuando también abramos la base de datos. Rosa, cuéntame. Profesor, me surge la duda de si el factor de expansión es necesario aplicarlo solo en corte y transversal o también en datos de panel. Buena pregunta. En cualquier encuesta, sea corte transversal o sea panel, el factor de expansión, si quieres tener validez externa, siempre se debe utilizar. También en el no panel hay su factor de expansión. Entonces sí, tienes que utilizarlo. Ahora, entonces vayamos a... ¿Se acuerdan que para acceder a esa ficha técnica nosotros entramos a esto que decía INEI microdatos? En el buscador ponía INEI microdatos, entraba el primer resultado, acá habían dos pestañas, íbamos a la pestaña documentación y ahí buscábamos NAO metodología actualizada. La primera opción que acá aparecía era NAO de corte transversal. Tenemos la última NAO del 2024, del 2025 está incompleto. Y poníamos el periodo anual. Y acá teníamos todos los documentos que me permitían conocer de qué va la ENAO. Y nosotros dijimos que la más importante era la ficha técnica, ¿no? Vamos a abrir algunos documentos más. No vamos a abrir todos porque son 28 ítems y cada ítem no solo tiene un PDF, algunos tienen más PDFs. Vamos a abrir los más relevantes. Abramos estos que dice cuestionarios. Estos 3, 4, 5 que dice cuestionarios tienen las hojas con las cuales va el encuestador a las casas. Y bueno, ya les dije que ahora ya no es en hojas, sino que es en tablets. Y acá lo tenemos en formato PDF. Entonces, este que dice ENAU 01 es las primeras hojas con las que llega, o las primeras caras con las que llega el encuestador. Entonces, cuando llega el encuestador a sus casas, lo primero que hace es llena esta primera parte, donde son características generales de la ubicación de la vivienda. Departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona, manzana, número de vivienda, dirección completa, total de hogares que ocupan la vivienda. Recuerden que en el Perú es común que varios hogares habiten la misma vivienda, ¿no? Hay muchos hogares donde en el primer piso vive los abuelos, en el segundo piso la familia del hijo mayor, en el siguiente piso la familia del hijo menor. Entonces es común que en una sola vivienda puedan habitar muchos hogares. Un hogar, por definición, es el conjunto de personas que toma decisiones eh, económicas y decisiones de coordinación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguro está la mamá, el papá, los hijos, que es un conjunto de personas que entre ellos toman decisiones del día a día, ¿no? También un hogar puede ser una persona, ¿no? Yo vivo solo, así que yo solo tomo las decisiones del día a día, así que soy un hogar de una sola persona. También puede ser una persona con su hermano que viven juntos, entonces toman decisiones del día a día, son un hogar. Así que no necesariamente eh, un hogar tiene que tener la característica eh, que que son padres e hijos, sino que también puede ser hermanos, eh, familiares cercanos. La cuestión es que sea un grupo familiar que compartan rasgos consanguíneos y que además, eh, o políticos, consanguíneos o políticos, y que además tomen decisiones en el día a día. Luego, ¿qué más? Vienen las características del encuestador, eso lo llena el encuestador, no tiene por qué hacer preguntas, solamente esto es el encuestador lo que llena. Y acá ya empieza a ponerse características de la vivienda, que el encuestador lo hace
solamente según lo que él ve, no pregunta, solamente según lo que ve, ¿no? Por eso acá dice observación directa. Según lo que ve el encuestador, ¿cuál es el material predominante de las paredes exteriores? Según lo que ve el encuestador, tiene pista asfaltada, pista firmada, vereda, poste, alumbrado público. Recién en esta página 2 empieza el encuestador a hacer preguntas al jefe de hogar. Este módulo 100 se le hace solamente al jefe de hogar. ¿Por qué? Porque son características generales de la vivienda y del hogar. Entonces acá está. Preguntas como las siguientes. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? La vivienda cuenta con licencia de construcción. Fue construida con asistencia técnica. ¿Cuántas habitaciones se usan para dormir? La vivienda que ocupa su hogar es alquilada, propia, totalmente pagada, propia por invasión, propia comprada a plazos, cedida por centro de trabajo, cedida por otro hogar o institución. Si usted alquilara esta vivienda, ¿cuánto cree que le pagarían de alquiler mensual? ¿Esta vivienda tiene título de propiedad? Si no, en los últimos 12 meses, usted o algún miembro del hogar ha obtenido algún crédito o préstamo destinado a comprar casa o departamento, comprar terreno para vivienda, mejoramiento y ampliación de vivienda, construcción de vivienda nueva. Ha tenido dificultades que le han impedido cumplir con el crédito de pagos o préstamo obtenido. El agua que utiliza proviene de red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta de uso, camión cisterna, pozo, manantial o puquio, río, acequia, lago, laguna. El hogar tiene el servicio de agua todos los días a la semana. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días a la semana? En el Perú es muy común que los hogares no tengan agua las 24 horas al día, solamente algunos días o algunas horas al día, ¿no? Por eso es que en el Perú vemos un montón de tanques de agua encima de las casas, inclusive en zonas muy residenciales, tienen sus tanques de agua encima de sus casas para que se llene y luego pues, puedan usar agua de forma continua, a pesar que el agua potable no llegue las 24 horas, ¿no? Es común. Se paga por el servicio de agua. ¿A quién pagan? A la empresa prestadora de servicios, a la municipalidad, a la organización comunal, al camión cisterna. El baño o servicio higiénico que tiene está conectado a red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, letrina, pozo séptico, tanque séptico o biodigestor, pozo ciego o negro, río, acequia, canal o similar, campo abierto o al aire libre. ¿Cuál es el tipo de alumbrado que tiene su hogar? El servicio eléctrico de su hogar es con medidor de uso exclusivo para la vivienda o como medidor de uso colectivo. Su hogar tiene teléfono fijo, celular, TV, cable o satelital, conexión a internet fijo o móvil. Su hogar, en su hogar la energía o combustible que utiliza para cocinar los alimentos es electricidad, gas, GLP, sistema de tuberías, carbón, leña, bosta, estiércol. En los últimos meses, en el último gasto mensual por consumo de fue tanto, ¿no? En agua, ¿cuánto pagó el mes último? En electricidad, ¿cuánto pagó? En gas, en vela, en carbón, en leña, en petróleo, en gasolina, en teléfono fijo, celular, TV, cable satelital, internet, internet portátil, otro, bosta, estiércol, ¿no? Hasta acá, hasta la página 5 son preguntas que solamente se le hacen al jefe de hogar, que básicamente es dinámica del hogar, ¿no? De todos los miembros, cómo se cocina, cuáles son los servicios básicos, cuántas habitaciones hay, eh, cuál es el valor de los servicios que paga, como que la dinámica bien general del hogar. Recién en el módulo 200, cada uno de los miembros del hogar va a contestar ese módulo 200, porque seguro son preguntas individuales, preguntas que son diferentes para cada, bueno, respuestas que van a ser diferentes para cada persona, ¿no? Entonces, primero se pone acá la lista de todos los miembros del hogar. Siempre el número uno
va a ser el jefe de hogar. Acá dice, el uno siempre va a ser el jefe de hogar. El 2 siempre va a ser el esposo o compañera o compañero del jefe de hogar. Y los que vienen, 3, 4, 5, van a seguir en forma ascendente según cuán alejado en parentesco está el jefe de hogar. Hijo, hija, el 3, yerno, nuera, el 4, nieto, el 5, suegro o padre 6, hermano o hermana 11, otros parientes 7, trabajador del hogar 8, pensionista 9, y así se puede ir alejando a otros parientes. Entonces acá solamente estamos viendo los nombres de los individuos, su relación con el jefe de hogar, si pertenece al núcleo familiar, si es miembro eh, continuo del hogar, hay algunos que solamente son un tiempo, su sexo, cuántos años tienes y su estado civil. Y acá vienen las características de cada uno de los miembros del hogar. Entonces, básicamente, eh, si estuvo en la vivienda en el último mes, la última semana, solamente eso. Y ahora el módulo 600. El módulo 600 es quizás el módulo más grande de la ENAO que tiene que ver con gastos. Este módulo lo contesta solamente el jefe de hogar o la persona que tenga mayor información sobre los gastos, que a veces es la ama de casa, ¿no? Entonces, creo que ya les mostré en algún momento esta parte del cuestionario, que es muy, pero muy desagregado. No solamente se pregunta sobre cada uno de los productos, sino también se pregunta si si ese producto fue comprado, fue autoconsumo, fue autoinsumo, fue como parte de pago a un miembro del hogar, fue regalado o pagado por algún miembro del hogar, fue regalado o donado por algún programa social. También te preguntan con qué frecuencia compró. Puede ser que compras diario, interdiario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, semestral. Hay hogares, yo conozco que hay hogares que es una vez al año hacen las compras generales de su casa, todo, nos compran sacos de arroz, sacos de azúcar, compran un montón de papel higiénico, compran un montón de, de fideos, ¿no? Se estoquean al año, a una vez al año de todos los productos que necesitan, al menos los que no son perecibles. Pero hay otros hogares que compran lo que van a consumir ese día, ¿no? Es común, sobre todo en las zonas más pobres, que todos los días van al mercado porque no tienen refrigeradora. Es muy caro al menos tener refrigeradora, así que tienen que comprar frescos sus productos y no pueden guardarlos, así que van todos los días al mercado, ¿no? Eso fue, por ejemplo, un problema en la pandemia. En la pandemia, cuando sacamos el porcentaje de hogares que tenía refrigeradora en las casas, era muy, muy pequeño, no pasaba el 30% en la zona urbana, en la zona rural era mucho más pequeño, y eso era uno de los factores por cuales las personas no podían quedarse en su casa, porque sí o sí tenían que ir a comprar al mercado todos los días porque no tenían dónde guardar sus productos perecibles, ¿no? No podían comprar carne o pescado o pollo para una semana porque se les malograba. Entonces también es necesario saber eso. Normalmente comprar diario te sale por unidad muy caro, pero comprar, no sé, en cantidad una vez al año te sale muy barato, ¿no? Entonces también es necesario saber la frecuencia, cuánto fue el monto total de compra y con qué frecuencia consume ese periodo. Entonces, no es lo mismo consumir un pollo cada semana que consumir un pollo al año, ¿no? Así que también hay que saber la frecuencia de consumo y la frecuencia de compra. Y toda esa información se tiene que poner para cada producto. Y creo que ya les leí en algún momento que acá hay panes, pero separados por todo tipo de panes. En el caso de pastelería, también separados por todo tipo de pastelería. Y también hay que poner en dónde se compró, en el ambulante, en la bodega, al por menor, al por mayor, en la panadería, eh, en el mercado mayorista, mercado minorista, en el supermercado, en un restaurante, en una camioneta, camión, en la feria u otro. Un montón de tipos de arroz, un montón de tipos de leche, un montón de tubérculos,
un montón de tipos de azúcar, de huevos, de carnes, cortes distintos de carne. Acá pollo de diferentes cortes, menudencia también, subproductos de carne, más derivados de carne o bueno, partes de animales. Maíz también de diferentes tipos, cereales en diferentes tipos. Notar que es un montón de hojas, miren, pescados acá, gratet, lomito de atún, mariscos, aceites, quesos, margarina, mantequilla, yogur, crema de leche, sal, ajís, lentejas, menestras, cebolla, tomate, zapallo, choclo, yuca, apio, limón, plátano, más frutas, café, té, cacao, caramelos, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, agua mineral y jugos. Acá, bueno, hasta acá, hasta acá. Todo esto que aparece hasta la página 26 son productos que son para preparar en el hogar, ¿no? Se compran y luego se preparan en el hogar. Los que vienen en la página 27 ya son productos que son consumidos, son preparados y consumidos fuera del hogar. Por ejemplo, acá pollo a la brasa, ¿no? Uno ya lo compra hecho, parrillada también, chifa también, tamales también, chicharrón también, gelatina, refresco, flan, ya están ahí anticuchos, salchipapas, son ya productos preparados fuera del hogar, ¿no? Entonces, hasta ahí, las dos últimas caras de estos módulos 600 son productos preparados fuera del hogar. Notar que considerando productos alimenticios para preparar dentro del hogar y fuera del hogar, van desde la página número 6 hasta la página número 28. Entonces son más de 20 páginas, más de 20 caras, donde el jefe de hogar o la ama de casa o el que tenga mayor información de estos productos tiene que completar información muy, muy, muy detallada sobre el consumo y la compra de estos bienes, ¿no? Así que es bien tedioso llenarlo. Sé que muchos dirían, ¿por qué no preguntan de frente cuánto gastan alimentos? ¿Por qué no preguntan de forma agregada? Por dos razones. Una razón es porque los seres humanos somos muy malos agregando valores monetarios. Si a mí me preguntan cuánto gasto al mes, probablemente voy a estar muy sesgado a la baja, porque no voy a considerar los gastos hormiga, no voy a considerar los gastos que me debitan de frente la tarjeta de crédito, no voy a considerar algunos gastos que me olvidé. Entonces, somos muy malos como seres humanos de calcular montos agregados, así que es mejor, es más preciso si se pregunta de forma detallada. Y segundo, la segunda razón es porque no es porque hay diferencias muy distintas en aporte nutricional en los productos. No es lo mismo consumir, no sé, 10 soles en galletas que consumir 10 soles en pollo. El aporte nutricional es muy distinto. Inclusive en productos muy parecidos, el aporte nutricional es muy, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en el pollo, ¿no? En el pollo comer la pierna de pollo es muy distinto a comer, no sé, el hígado de pollo. El aporte nutricional es muy, muy distinto. El hígado de pollo seguro tiene más hierro y la pierna de pollo no tiene tanto hierro. Así que el aporte nutricional es muy distinto, inclusive cuando son productos muy parecidos o muy relacionados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros estudiamos o utilizamos esta base de datos desde la economía, la base de datos también lo utilizan muchos estudiosos de la nutrición. Así que para esos estudios de la nutrición es muy importante saber con detalle cuál es el aporte nutricional, ¿no? No sé si les comenté, pero hay investigaciones que te dicen cuál es el consumo promedio de hierro, el consumo promedio de proteínas, de grasas, de nutrientes en general. Y eso se hace cruzando esta información de estas hojas con una tabla nutricional que te dice cuánto de cada uno de grasa, de proteínas, de carbohidratos tiene cada producto. Hace un tiempo leí un paper, ya ni me acuerdo del autor, era una tesis que luego se convirtió en paper, una tesis de maestría
de Católica, que se preguntaba cómo los ciclos económicos afectaban el consumo de hierro en los niños del Perú, o en los hogares del Perú en general. Era una pregunta interesante, ¿no? Porque te dice que cuando hay crisis económicas, los hogares tienden a modificar su consumo, no solamente en valor, sino también en composición. Entonces, en esta investigación lo que trataban de hacer es ver cómo el hierro, que es muy importante para la condición de anemia, cambiaba en su consumo dependiendo de si estábamos en crisis, en recesiones o en auges, ¿no? Entonces, lo que hicieron ahí es agarrar información de este módulo, así desagregado, y cruzarlo con la tabla nutricional, en particular la información de hierro, ¿no? En esa tabla nutricional te dice cuánto hierro tiene un anticucho, cuánto hierro tiene una hamburguesa, cuánto hierro tiene un chifa, cuánto hierro tiene una gaseosa, no sé, creo que no tiene nada, ¿no? Pero en esa tablita te dice cuánto de hierro tiene cada uno de sus productos. Entonces se cruza la información y con eso hicieron esa investigación muy interesante. Entonces también es un, es de mucha ayuda este tipo de información desagregada para estudiar esos temas, ¿no? Luego lo que viene es el módulo 602, donde dice alimentos para consumir dentro del hogar obtenidos de instituciones benéficas. Entonces, esto ya tiene que ver con alimentos para que no paga la persona, ¿no? Que son regalados o donados. Entonces, acá ya no hacen las preguntas desagregadas, sino de frente, desayuno, almuerzo y cena, pero viendo de la procedencia. Puede ser por el vaso de leche, por el comedor popular, por la olla común, por el club de madres, por cocina popular o por otros. Y acá te preguntan eh, si te cuesta, cuánto te cuesta, bueno, cuántas veces por semana recibe esos alimentos, cuántas raciones recibe, cuántos miembros del hogar consumieron cada vez y si pagó por ese alimento. Si bien es cierto, estos son instituciones benéficas, muchas de ellas sí necesitan pago para acceder al bien, ¿no? Por ejemplo, en las ollas comunes, el menú, dependiendo de la zona, está un sol 50, 2 soles, 2,50, porque las ollas comunes son organizaciones espontáneas de madres que se juntan y cocinan en comunidad y reciben donaciones de ONGs, reciben inclusive transferencias en alimentos del MIDIS, pero igual tienen gastos adicionales, así que igual cobran un pago pequeño, pero cobran. ¿Qué más? Y bueno, básicamente esas características de cuánto pagan y cuántas veces pagan. Y luego también están los alimentos que reciben, pero por el Estado en particular, desayunos escolares, almuerzos escolares, lo que conocíamos como Caliwarma y hoy ya cambió de nombre. Y en los últimos años se ha agregado este módulo que está acá, o esta parte que aparece acá, no está en todos los años. Resulta que con la pandemia, bueno, volvemos en el tiempo. Las ollas comunes fueron iniciativas de la comunidad espontáneas que nacieron en la época de, de pobreza en el Perú, en particular en los 80. Es decir, no fueron creadas por el Estado, simplemente en las zonas más alejadas urbanas, las familias se unieron y decidieron cocinar juntos, porque así reducían sus costos, sobre todo sus costos fijos al cocinar, y se juntaban entre ellos, hacían una chanchita y cocinaban juntos, y pedían ayuda a instituciones, a mercados, y les donaban alimentos y con eso cocinaban. Entonces, las ollas comunes, durante épocas de crisis, se activan, aparecen por montones en varios lugares de las zonas urbanas, pero cuando estamos en auges, desaparecen, se desintegran por sí solas, porque son organizaciones en comunidad. Pero resulta que en la pandemia, como hubo crisis,
aparecieron de vuelta por cantidades. Y varios municipios, por ejemplo el municipio metropolitano de Lima, decidió ayudarles y les daba cajas o canastas de alimentos cada semana o cada mes para que puedan alimentarse, pero fue de forma muy desordenada y hubo muchos casos de corrupción, salieron las noticias de que los productos eran malos o de que no llegaban finalmente a los beneficiarios y fue un caos total. Y por eso es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social decidió hacer un registro de ollas comunes. Ese registro se habilitó. Cada olla común tenía que tener su junta directiva. Su junta directiva tenía que presentar papeles y con eso se volvían ollas comunes, entre comillas, formales. Y una vez que se convertían en formales, tenían un registro de cuántas raciones daban al mes, de cuánto costaba la ración, cuánto cobraban por ración. Y con esa información, el MIDIS les daba una cantidad de productos, ¿no? Sacos de arroz, sacos de papa, eh, latas de atún, se les hizo transferencia de alimentos. Entonces, para ver si esa transferencia de productos, que básicamente es mucho dinero, a las ollas comunes estaba funcionando, el MIDES le pidió al INEI que levante información sobre esas ollas comunes. Y por eso es que desde hace unos años aparece estas preguntas, pero solamente es por pedido del MIDIS. Eventualmente va a desaparecer esas preguntas, así que eh, quizás lo pueden aprovechar por ahora, que van a aparecer en unos, que están creo que ya 2 años, pero luego seguro van a desaparecer. Listo. Acá aparecen otros gastos, al igual que los gastos alimentarios que estaban arriba, también hay gastos no alimentarios, ¿no? Vivienda, ropa, entretenimiento, transporte. Y al igual que los gastos alimentarios, hay que tener bastante detalle en su registro. Entonces acá, en el caso de mantenimiento de la vivienda, hay artículos de lavandería como jabón de lavar ropa, detergente, lejía, sal de soda y almidón, artículos de aseo, cera, pulitón, ayudín, similares, insecticidas, fungicidas, desinfectantes, escoba, escobillas, desodorantes, papel higiénico, pintura, gastos en pintura, gasfiteros, otros artículos. Acá en transportes, gasolina, petróleo, reparación del vehículo, viaje por estudio o trabajo, viaje por turismo, viaje por motivo familiar, transporte mototaxi para menores de 14 años, teléfono público para menores, correos, servicio de fax. Creo que ya nadie tiene fax, pero acá sigue servicio de fax. Servicios de vivienda, cochera, guardianía, servicio doméstico, servicio comunitario, vigilancia vecinal o serenazgo, mantenimiento de edificio, recojo de basura. También hay gastos de esparcimiento, diversión y servicios de cultura, periódicos, revistas, esparcimiento y diversión como ir al cine, comprar CDs, juguetes, espectáculos deportivos, etcétera, aportaciones o cuotas a clubes, asociaciones, etcétera, gastos en gimnasio como aeróbicos, artes marciales, pesas, USB, artículos deportivos, útiles de escritorio, otros gastos como streaming, Netflix, Disney Plus, HBO, Paramount Prime Video, Spotify, Apple Music, etcétera. También hay gastos en bienes y servicios de cuidado personal como jabón de tocador, champú, reacondicionador, pasta de dientes, desodorante, toalla higiénica, colonia, lápiz labial, jabón de tocador, champú, aceite colonia, corte de cabello, baño público, ondulación, lustrado de calzado, etc. Gastos de vestido y calzado como telas, prendas de vestir para adultos, prendas de vestir para niños, prendas para adultos, calzado para niños, reparación de calzado, otros gastos, gastos de transporte, de transferencias, perdón, pensión por alimentos, propinas a menores de 14 años, propinas a personas fuera del hogar, donaciones a instituciones, remesas, donaciones, impuestos, pago de seguro de vida y otros seguros, remesas periódicas a otros familiares que no residen a la vivienda. También gastos en muebles y enseres, como reparación de muebles, reparación de aparatos electrodomésticos, tejidos, artículos de tela para el hogar, cristalería, vajilla y utensilios domésticos, muebles de hogar, otros bienes y servicios como joyería, matrimonios, funerales, ceremonias, servicios financieros, servicios veterinarios, árbitros municipales, monederos, llaves, llaveros, paraguas, ganchos, adornos para el cabello,
denuncias, gastos en hoteles y hostales, otros bienes y servicios, parqueo, tabaco, equipamiento del hogar, radio, bueno, hasta acá. Entonces, como notarán, hay muchos gastos no alimentarios. No están tan desagregados como los alimentarios, pero también son un montón. Notar que están hasta la página 42, ¿no? Entonces, los gastos no alimentarios van desde el número 32 hasta el 42. Es un montón de información que se levanta sobre gastos no alimentarios. Y luego viene este 612 que dice equipamiento del hogar. Resulta que para aproximarnos a la riqueza de los hogares, vamos a ver equipamiento del hogar. Puede ser que hayan hogares que tengan pocos ingresos, pero tienen riqueza, ¿no? Entonces, no solamente el bienestar de la persona o del hogar depende de los ingresos mensuales o semanales o anuales, sino también depende de la riqueza que ya acumuló en el pasado, el stock de riqueza. Y para eso se pregunta sobre los bienes duraderos que tiene la familia. ¿Qué bienes duraderos? Radio, TV a color, equipo de sonido, DVD, grabadora, computadora, laptop, plancha eléctrica, licuadora, cocina, refrigeradora, lavadora, horno microondas, máquina de coser, bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, triciclo, mototaxi, tablet, otros, ¿no? Son básicamente bienes que se compran de vez en cuando, no son bienes que se compran todos los días, ¿no? Entonces, es una proxy de riqueza que también se pone acá. Y finalmente aparecen los módulos 700 y 700A, donde te preguntan sobre los programas sociales a los cuales acceden los miembros del hogar. Y se separa en programas sociales alimentarios y no alimentarios. En los alimentarios está vaso de leche, comedor popular, lo que se llama caliwarma, cunamás y canasta de víveres otorgados por municipios. En todos esos casos se pregunta cuántos miembros del hogar acceden, dónde recibe esos bienes o esos programas sociales, con qué frecuencia los recibe, si tiene que pagar algo por acceder a esos programas sociales. Y en el caso de los programas no alimentarios, están todos los demás, como Cunamás. Bueno, arriba también hay Cunamás, pero el Cunamás tiene diferentes servicios. Hay uno que es el diurno, donde dan alimento al niño, y hay otros que no dan alimentos. Está el Cunamás de acompañamiento familiar, está Centro de Emergencia Mujer, está Juntos, Pensión 65, Programa de Alfabetización, Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes Productivos, Programa Nacional para la Generación de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú, el programa Impulsa Perú, el programa Beca 18, Bono Gas, dotación de materiales educativos, programa Social Contigo, que es una transferencia que se le hace a los hogares que tienen personas con discapacidad. También otro tipo de programas que estuvieron, que se dieron en los últimos años, como retiro de CTS, retiro de AFP, bono Yanapay, bono 600, bono Guanuchay, bono 210 y asistencia económica por orfandad por el COVID-19. También les van a preguntar quién o quiénes reciben ese programa en el hogar, quiénes son beneficiarios y el periodo en el cual han estado en ese programa. Entonces, esto vamos a ver luego que es de mucha utilidad. Y finalmente, acá aparece participación ciudadana. Resulta que los miembros del hogar pueden ser partes de algún tipo de asociación. Notar que en el Perú hay mucha proliferancia de este tipo de asociaciones porque el Perú tiene esta característica de ayudarse entre pares, ¿no? Así que siempre las familias peruanas están ligadas, o casi siempre, a algún tipo de cooperación colectiva, algún tipo de conexión con sus vecinos o pares para ayudarse, ¿no? Por ejemplo, en comedores populares, en vasos de leche, en APAFAS, en clubes de madre, en sindicatos, en asociaciones profesionales, en asociación de regantes, en rondas campesinas,
en juntas vecinales, en clubes culturales, en la agrupación o partido político, en asociaciones deportivas, en comités locales, en proceso de presupuesto participativo, en consejos de coordinación local, en comunidades campesinas, en asociación agropecuaria o en participación en la preparación de desayunos o almuerzos escolares, ¿no? Si ustedes reflexionan sobre la dinámica de sus hogares, estoy muy seguro que han participado en algo de estos, aunque sea en el APAFA, en el colegio, ¿no? Pero siempre hay alguna asociación donde participan las familias. Notar que acá son 48 páginas o 48 caras con un montón de preguntas, un montón de preguntas, pero eso no es el cuestionario total de la ENAO. El cuestionario total de la ENAO todavía está en más archivos. La siguiente clase vamos a abrir rápidamente los siguientes archivos, pero notar que solamente al descargar un archivo hemos tenido cuarenta y tantos, casi 50 caras que tenían que ser completadas por el encuestador, así que es mucha información y por tanto cada encuesta demora un montón en ser completada. Eh, Cuando hago esto de revisar el cuestionario y trato de leer partes, es más o menos para que ustedes se den cuenta qué tipo de preguntas están disponibles en la ENAU, para que luego, cuando quieran plantear alguna pregunta de investigación, más o menos recuerden si eso que quieren investigar en algún momento lo he dicho o no, ¿no? Si no lo he dicho, si no apareció en alguna parte de acá, probablemente no sea factible de ser estudiado, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos escuchado cuando estaba repasando este cuestionario, se pueden derivar muchas inquietudes para investigar, ¿no? Acá solamente lo que hemos visto, podríamos estudiar cómo impacta los programas sociales que aparecen en esta lista en diferentes variables que están arriba, ¿no? Cómo el programa Juntos impacta en el gasto alimentario, cómo el estar en Cunamás, eh, cómo estar en Cunamás eh, determina o influye en, en qué podemos ver, en el gasto alimentario y no alimentario, cuáles son las características de vivienda de los hogares en las zonas urbanas, en las zonas rurales, tener jefe de hogar o jefa de hogar hace alguna diferencia en el acceso a programas sociales. Tener jefa de hogar o jefe de hogar hace diferencia en el gasto en alimentos. Tener jefe o jefa de hogar joven o adulto tiene algún tipo de impacto en la dinámica del hogar. Los jefes y jefas de hogares muy jóvenes priorizan algún tipo de gasto a comparación de los que son jefes o jefas de hogar que son ya muy mayores. Entonces, solamente al escuchar todo esto pueden hacer muchas preguntas de investigación que se pueden abordar y por eso es que me tomo el tiempo de tratar de leer al menos las preguntas más interesantes. En la siguiente clase vamos a terminar con esto y la siguiente clase ya sí o sí abrimos la base de datos para limpiarla y hacer algún tipo de análisis con estos datos. Principalmente con la variable pobreza, porque la variable pobreza es la más importante en esta encuesta. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Ya chicos, entonces, esto es todo por hoy. Me quedo unos minutos si alguien tiene preguntas individuales y si no, ya nos vemos pasado mañana. Cuídense.